En Inglaterra los acaudalados obispos de la corte, por ejemplo Stapleton de Exeter o Wickham de Winchester, suministraban grandes sumas. Pero la mayor parte del dinero debía obtenerse mediante la venta de privilegios espirituales. La construcción del sector del coro de San Pablo durante el siglo XIII fue financiada con indulgencias de 40 días, vendidas en todo el país, inclusive en Gales. El registro de obra de Exeter correspondiente al periodo 1349-1350 incluye un pago de 8 chelines a un escriba que redactó 800 indulgencias, vendidas a las personas que contribuyeron al fondo de la construcción. También podía obtenerse dinero mediante castigos financieros. El sistema fue examinado críticamente en un libro que publicó en 1450 Thomas Gascoigne, el canciller de Oxford fieramente ortodoxo pero reformista. Afirma que, en los esfuerzos desesperados por recaudar fondos para York, la más grande y la más costosa de todas las catedrales inglesas, las parroquias fueron entregadas a recaudadores profesionales, que se apropiaban de una considerable proporción de los ingresos. También hubo misiones mendicantes directas, dirigidas por cuaestores, muy usadas por York, y también propensas al abuso. Se formaron corporaciones de benefactores destinadas a recaudar sumas regulares. Se recompensaba a los miembros con privilegios, exenciones y cosas por el estilo. Los privilegios, el derecho de conceder indulgencias y otras atracciones espirituales debían solicitarse a Roma o Aviñón, y también había que pagarlos. De esta forma giraban los engranajes de la iglesia. No se daba nada por nada. Incluso de este modo, solía suceder que se agotaba el dinero destinado a la construcción. Es la razón principal por la cual se necesitaba tanto tiempo para terminar las catedrales. Un siglo para la nave de Old St. Paul's, 150 años para la nave de la Abadía de Westminster. Se realizaron trabajos importantes de construcción en York de 1220 a 1475, es decir más de 150 años, y en Lichfield de 1195 a 1350. De todos modos, ¿cuál era la función de la catedral? Inicialmente había sido la única iglesia de la diócesis, o en todo caso la única donde podían administrarse todos los sacramentos. Después, las catedrales tendieron a convertirse además en santuarios de reliquias valiosas, que permitían recaudar dinero. Thomas Becket pagó póstumamente gran parte de la reconstrucción de Canterbury en un periodo posterior de la Edad Media. El cuerpo de Eduardo II, brutalmente asesinado y, a juicio de muchos, martirizado, pagó el maravilloso coro flamígero de la Abadía de Gloucester. Entre las más populares se contaban Cuthbert en Durham, Ethelred en Ely, Guillermo de Perth en Rochester, Swithun en Winchester y Wulfstan, y Oswald en Worcester. Una catedral sin un santo muy conocido se privaba de una importante fuente de ingresos. Por eso se realizaban esfuerzos con el propósito de conseguir que Roma canonizara a las personas sepultadas en esos recintos, pero Roma tenía que ser seducida y pagada. Incluso así, había santuarios de muchos santos no oficiales cuya jerarquía nunca había sido regularizada por Roma. Por ejemplo, el obispo Button en Wells, que curaba el dolor de muelas, y en York, el arzobispo Richard Scrope, ejecutado como rebelde. Casi todas las personas reales o principescas que acababan trágicamente tenían probabilidades de ser veneradas, al margen de sus méritos reales. De este modo, Tomás, conde de Lancaster, ejecutado por Eduardo II en 1322, concitó un culto entusiasta en San Pablo hasta que el rey, irritado, ordenó que retiraran sus restos. Estos lugares estaban casi siempre en el coro o el santuario, separados del resto de la catedral por grandes puertas de hierro. Se abrían solo en determinadas ocasiones, cuando se permitía la entrada del público en grupos mediante el pago de una suma. Fuera de esto, el pueblo nunca pasaba de la nave. Sin duda, es difícil ver a las catedrales como servidoras del conjunto de los cristianos. Se construían esencialmente para el clero y las clases superiores, y hasta cierto punto para los habitantes acomodados de la ciudad. El brazo del coro era una capilla reservada exclusivamente para los canónigos en una catedral secular o para el convento en una monástica. El laicado no participaba en los servicios, incluso cuando estaba de pie en la nave, que carecía de bancos o sillas, era difícil ver el altar mayor a causa del biombo o pulpitum. A veces no se construía la nave, como en Beauvais. Generalmente formaba un amplio vestíbulo para el coro y se empleaba con fines profesionales. No estaba destinada al culto de los laicos excepto donde, como sucedía en unas pocas catedrales, la construcción había obligado a demoler una iglesia parroquial. En tal caso, se instalaba un altar y este funcionaba. Pero la mayoría de las naves eran lugares amplios, vacíos y sucios, y no tenían adornos profusos como los que aparecían en el sector clerical del edificio. Con frecuencia se usaban en el comercio. En 1554, bajo el reinado de la Sanguinaria María, la Corporación de la Ciudad de Londres prohibió que se usara la nave de San Pablo como atajo para transportar barriles de cerveza o cargas de frutas y pescado del río a los mercados. En algunos casos el público podía llegar a los cruceros. Pero era más frecuente que estos y otras partes de la catedral estuviesen ocupados por las capillas individuales, pagadas con los fondos que aportaban personas acaudaladas con el fin de que se rezaran misas diarias por sus almas. A estos lugares solo podían entrar las familias de los donantes.
Las capillas poco a poco ocuparon todo el espacio vacío, unidas con otros altares destinados a rezar misas por los muertos, también era necesario pagar estas. De hecho, a partir del siglo XIV las catedrales se convirtieron en una acumulación de capillas y altares bajo un mismo techo, destinados a la sucesión interminable de misas por las almas de los benefactores laicos v eclesiásticos. Incluso hacia principios del siglo XIII, antes de que se popularizaran las misas conmemorativas, Durham había acumulado más de 7.000 anuales, y más tarde se calculó que sumaban decenas de miles. También del siglo XIII data la práctica de sepultar a los laicos y los eclesiásticos adinerados en el interior del recinto. Hasta ese momento había sido algo desusado, excepto en el caso de los fundadores. Incluso los primeros reyes y reinas de Kent fueron sepultados afuera, en los terrenos de San Agustín, en Canterbury. Después, en 740, el papado decretó que los arzobispos podían ser sepultados en su catedral. Más tarde se amplió la norma, hasta que alrededor de 1250 se convirtió en asunto de dinero, así, los ricos y los individuos de alta cuna se amontonaron en el interior. Sobre la base de la confirmación popular del hecho de que el dinero podía contar en el otro mundo tanto como en este, aumentó la altura de las dramáticas almenas del edificio, y las necesidades de la arquitectura de la piedra paulatinamente sustituyó a la madera, en medida considerable impusieron la forma. La magnitud se convirtió, por así decir, en arrogante afirmación del poder y la particularidad de la clase clerical y de sus benefactores laicos, cuyos huesos estaban sepultados abajo. La vanagloria condujo a la longitud en Inglaterra, la nave de San Pablo tenía 175 metros, Winchester, 158, y a la altura en Francia, comenzando con Notre Dame, alrededor de 1165, con 33 metros, para aumentar bruscamente con cada catedral sucesiva de la isla de Francia. Chartres, 34, Reims, 37, Amiens, 42, y la culminación en Beauvais, 46. En el siglo XVI, cuando las reliquias se vieron desacreditadas y en Europa septentrional se prohibieron las misas por los muertos, las catedrales perdieron gran parte de su finalidad y los reformadores radicales no supieron qué hacer con ellas.